aplauso al que vive para siempre. Amén. Vamos a ir directo a la palabra y luego los informes y los anuncios los damos al final. Hoy, como me he empeñado en la segunda parte de un tema tan importante que estamos llevando a cabo, estamos hablando de el Evangelio del Reino versus religión, o religión versus el Evangelio del Reino. Es importante tener claro que Dios nos llamó para que viviéramos dentro de un reino. A nosotros nos interesa el Evangelio del Reino, amén, no la religión, porque la religión también hizo parte, se ha metido, se ha incrustado en los creyentes. De modo que es importante esto. Tuve la oportunidad, una hermana me comentaba, esto para mí es nuevo y va en contra de lo que yo he entendido y lo que a mí me han enseñado, pero no quiero colocar ninguna objeción, quiero escucharlo bien con atención y después tal vez saco mi conclusión. Me parece una posición muy correcta, no meter resistencia humana a este Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino es el Evangelio que nuestro buen Dios vino a predicar en Cristo Jesús. Y como es tanta verdad y es una de las más grandes expresiones bíblicas, es difícil refutarlo, porque es la razón por la cual el Señor vino a la tierra, a recuperar lo que se había perdido, un reino. Es normal pensar que, como nos han enseñado el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la prosperidad, el Evangelio del infierno, el Evangelio de tanto tipo de expresiones bíblicas, pues que choca con el Evangelio del Reino. Pero no es así. Lo que sucede es que el Evangelio del Reino es mucho más amplio, abarca todos estos evangelios que hemos escuchado y trasciende al dilar, más allá de este evangelio que usted ha escuchado. De pronto usted escuchó el evangelio de la sanidad. ¿Acaso nosotros estamos en contra de la sanidad? No. Pero el evangelio del reino es grande, porque el reino eterno, en el reino de Dios no hay enfermedad. Por eso es que Dios quiere que nosotros nos ubiquemos en el evangelio del reino. Nosotros tomamos como dos versículos que lo leímos uno tras otro como base, y es un recuento que quiero hacer del mensaje pasado, Mateo 9:35 y Lucas 8:1. Si el hermano nos lo proyecta, recordamos esto. Mateo 9:35 y Lucas 8:1 nos dice que el Señor Jesucristo cogió a los 12 discípulos y se fue por toda Galilea y por tantos otros lugares, villages, ciudades, pueblos, a enseñar el Evangelio del Reino. ¿Qué cosa enseñaba Jesús y qué cosa predicaba la iglesia? El Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino. Así está escrito en la palabra de Dios. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. El que no entra en el reino no es digno, dice el Señor, no tiene la opción de la vida eterna. La vida eterna está ahí, escondida en el reino. El reino es mucho más que lo que nosotros hemos escuchado. De pronto usted ha escuchado que Jesucristo vino a salvar y a rescatar y a lo que se había perdido. Muchas personas pensaron en un principio que era su pueblo, el pueblo de Israel. No, Él fue el reino. Yo explicaba brevemente que Satanás sabía esto, lo sabía con mucha antelación. Por eso cuando vino Jesús le dijo a Satanás, a Jesús: mira, yo he visto que ya has empezado tu ministerio, vas a empezar a trabajar y vas a ir en contra de mí. Hagamos esto, yo sé que tú vienes por un reino, yo te doy el reino. No te pongas a buscarlo por ahí, a hacer proceso, a seguir. Yo te doy el reino, basta que tú te postres delante de mí y mira que todos estos tronos, todo este reino, a mí me lo han dado, yo te lo doy si tú te postrares delante de mí. ¿Has escuchado esto? Esto fue cuando el Espíritu Santo llevó a Jesucristo al desierto y lo probó allá. Es Satanás que salió a decirle: mira, toma el reino. Porque Jesús vino a recuperar el reino que el Padre tiene en los cielos y que lo trasladó a la tierra. Por eso la tierra, el reino de Dios, es un pedazo de cielo en la tierra.
¿Entendemos, amados? También hicimos mención en el mensaje pasado que Jesús, juntamente con los discípulos, tenían un solo mensaje. Era monolítico, era un temático, era el mensaje del reino. Ahora, reino, el reino de los cielos y el reino de Dios, hemos aclarado que es lo mismo. También se conoce como el reino eterno. Cuando el Señor Jesucristo fue intervenido por los discípulos para que les enseñara a orar, el Señor le dijo: no oren por comida, no oren por vestido, no oren por marido ni por hijo, no oren por casa. Y imagino que ellos todos aterrados. Entonces, ¿por qué cosa debemos orar? Para que venga tu reino. El Señor está cambiando el listado de tus oraciones. Si tú y yo entendemos esto, empezamos también a aspirar un poco a cambiar conforme al propósito de Dios. Porque estas cosas materiales son añadiduras. Dios quiere que venga su reino. Escuchaba alguna vez un mensaje de un grupo de una religión que decía que Jesucristo está muy interesado en que se difunda el reino, porque Él tiene interés material aquí en el reino, porque Él tiene un cargo en el reino. Porque ellos ignoran que el reino es Jesús mismo. Y el rey de ese reino es Cristo mismo. Por eso cuando las personas dicen venga tu reino, está diciendo venga Cristo en mí. Él es el reino y Él es el rey. Cristo es todo, iglesia. De modo que Él no necesita cargo, porque Él es el reino. Él no necesita posición, porque Él es el rey. Cantaba ejemplarmente mi madre hace unos años aquí, que Él es el rey de los cielos. O sea, no es solamente el rey de la tierra, Él es el rey de los cielos, Él es el rey de la tierra, Él es el rey de mi alma, Él es el que ha salvado, Él es el rey. Y Él es rey de reyes y señor de señores. De modo que los reinos de la tierra humanos están sumergidos, sotomesos al reino de Dios, al reino superior. Él es el soberano rey. ¿Entendemos? Él es como un emperador. Todos los demás reyes están bajo su dominio. Esa es la posición de Cristo, iglesia. Por eso Dios, siendo tan grande, se volvió pequeño y se metió en medio, dentro de ti, en tu corazón. Entendiendo esto, que muchas veces lo entendemos, pero a nuestra manera, caprichosamente, entendemos que Dios nos dio un reino y nos lo metió dentro de nosotros, porque ese reino es Cristo Jesús. Aleluya. Ahora nosotros hemos dicho también que Satanás, que no sabía todo esto, ha propuesto que de pronto no es necesario hacer el proceso, porque todo lo que indique proceso fastidia. Entonces la gente de Satanás dice: no hagas el proceso, Jesús, yo te doy el reino, sáltate eso, yo te doy el reino. No puede nuestro jefe, el rey de reyes, someterse a los caprichos y a la voluntad del enemigo. La palabra de Dios dice que Jesús le dijo: no solamente pidan que venga tu reino, sino que se haga la voluntad. Porque de nada se saca que el reino venga, pero usted hace la voluntad suya. El rey gobierna hasta donde se le obedece. Si no se le obedece, no gobierna. Porque el propio reino significa gobierno. Reino significa dominio. Reino significa poder, majestad, ¿cierto? El rey gobierna hasta donde se le obedece. Por eso una de las condiciones del reino es obedecerle. Si usted y yo estamos en un reino, seguramente debemos de obedecer al rey. Nos conviene conocer quién es el rey, cómo es el rey, qué cosa le gusta y qué cosas hay que obedecer, cuáles son las normas del reino. Por eso yo les comentaba a ustedes que este mensaje va a durar por lo menos unos 3 o 4 sesiones más. Porque hay que tener la mentalidad del reino, hay que cambiar la manera de pensar en el reino. Si nosotros nos vamos del reino de Italia al reino de la Gran Bretaña, tenemos que cambiar la manera de pensar. Explicaba yo esto, porque allá se maneja por la izquierda, no por la derecha como acá, porque allá se habla otra lengua. Es que en el reino de Dios se habla una lengua diversa, mis amados. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra,
Mandaron unos alguaciles a que capturaran a Jesús y que escucharan todo lo que él decía. Entonces los jerarcas de la iglesia y los importantes los mandaron a ellos. Y esos alguaciles llegaron a escuchar a Jesús y lo seguían por todos los lados. Y cuando regresaron a dar el informe a las autoridades, le preguntaron: ¿y dónde está Jesús que no lo trajiste? ¿Por qué no lo trajeron? Dice: no, nunca hemos escuchado a alguien hablar así. ¿Así como? Pues con el evangelio del reino. ¿Entendemos, iglesia? Nosotros, viene a mi mente lo que les pasó a Pedro. Pedro estaba siguiendo a Jesús. A Jesús lo habían capturado, ¿cierto? Entonces lo llevaron allí al Sanedrín y después lo llevaron allá a juzgar a Jesús. Y Pedro, de pronto alguien se le acercó y le dijo: tú como que eres de ellos, porque te vistes igual. La persona no era una persona letrada, era uno de los que estaba por ahí, uno de los empleados, pero con solo ver el vestuario, dice: este vestuario es vestuario de aquellos que usan los que están en el reino. Otra vez, a los minutos se le acerca una muchacha y lo oye hablar y le dice: ay, tú hablas igualito como ellos, tú eres de ellos. ¿Y qué dijo Pedro? No, yo no lo conozco, yo maldita sea, y empezó a maldecir. ¿Por qué empezó Pedro a maldecir? Para diferenciarse de aquellos que están en el reino. Porque los que están en el reino tienen una manera diversa de expresión. Amén. ¿Entendemos, iglesia? Amén. Y él quería que no lo identificaran porque su vida estaba en peligro. Si estaban capturando y seguramente matando al jefe, ¿cómo no lo matarían a él? Por eso dijo: este hombre yo no lo conozco, yo no lo he visto. Lo negó 3 veces. Porque su aspecto, su hablar, su vestir lo delata. Qué bueno que así sea para todos y cada uno de nosotros. Que consciente que estamos en un reino, con solo verlo uno: este está en un reino. Porque está en el reino del amado Hijo Jesucristo. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros somos una majada pequeña, que no temamos, porque al Padre le plació darnos un reino. Por eso la palabra de Dios dice, el mismo Jesús: el reino que mi Padre me ha dado a mí, yo le he dado a vosotros. Por eso el apóstol Pablo dice en el libro de Colosenses que Dios nos rescató de allá del poder de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. Me gustaría ver la mano de los que se sienten trasladados al reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces nos corresponde entender qué es ese reino, cómo son las condiciones de ese reino, qué cosas que se comen en ese reino. Algunos inclusive dudaban diciendo: en ese reino no hay comida porque es algo celestial, algo así. Pero la palabra de Dios aclara que el reino de Dios no se trata de comida ni bebida solamente, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu. Entonces estas cosas las hemos expresado nosotros con claridad en el mensaje pasado, en la parte número 1. Hoy vamos a expresar con la ayuda de Dios la parte número 2. Sin embargo, también vale la pena recordar lo que está escrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 3. ¿Qué cosa nos dice Hechos de los Apóstoles 1:3? Si el hermano lo proyecta, dice Hechos 1:3. Después de padecer la muerte, se presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Esto es una cosa maravillosa, amados, porque Jesús siempre hablaba: venga tu reino, venga el reino de los cielos. El reino de los cielos está cerca. Y por hablar del reino, esto fue la causa por la cual lo mataron a Jesús. ¿Recuerdan cuando estaba de frente a Poncio Pilato? Y Poncio Pilato le dice: yo he oído por allí que tú eres el rey. Dijo: sí, tú lo has dicho. Y si tú eres el rey, entonces ¿cuál es tu reino? Porque el rey sin reino no es rey. Y él dijo: es que mi reino no es de este mundo. Pilato dice: mátenlo. Lo mataron a Jesús. Pero qué obsesión de Jesús, iglesia. Cuando resucitó debió estar escondido
atemorizado, nervioso, preocupado, callado, nunca más voy a hablar más de reino. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que apenas resucitó, empezó continuamente, todos los días, por 40 días, a hablar del Evangelio del reino. Amén. ¿De qué cosa hablaba Jesús? El Evangelio del reino. Esto lo aprendieron los discípulos y lo aprendieron muy bien. Uno de ellos que lo aprendió muy bien fue el apóstol Pablo. Por eso ahí mismo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, si el hermano no lo proyecta, Hechos 28, del 30 al 31, es más amplio. Hechos, si nos lo pasa, hermano, 28, 30 y 31, nos habla lo que hacía el apóstol Pablo. Durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo. Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento. ¿Qué cosa predicó Pablo durante 2 años? Solamente el reino de Dios. Eso es, iglesia, el evangelio del reino de Dios. Una vez Jesús tuvo que intervenir y explicar, porque la gente estaba preocupada cuándo va a ser el fin del sistema. ¿Cierto? Ahí está muy claro en Mateo 22, 24, 14, y le llamaron aparte, porque estas cosas tan delicadas es mejor hablarlo entre nos, acá aparte, y le dice el Señor, dinos cuáles son las señales del fin del siglo y de la próxima venida tuya. Y el Señor empieza a decir, habrá guerra, rumores de guerras, hambre, peste, el Padre entregará al Hijo, el cual Padre habrá violencia, todo lo que usted ve hoy en día. Pero el 24:14 dice, y este I quiere decir intercesión, será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Observe que el fin del sistema está sumergido, sujeto a que se predique el Evangelio del Reino. Es por eso que nosotros vemos en Apocalipsis unos ángeles, por primera vez en la palabra de Dios se encuentran ángeles predicando, ¿qué cosa? El Evangelio del Reino. Dios está obsesionado, es una obsesión de que se predique el Evangelio del Reino. Y Él lo explica por qué, dice, para testimonio a las naciones. Porque es este Evangelio el que salva, el Evangelio del Reino. Por eso Jesús vino a esto. Ahora bien, iglesia, ¿a usted le han enseñado que Jesús vino a deshacer las obras del diablo? Claro que sí. A usted le han enseñado, y vemos en la Biblia, y hasta le exhibimos muchos versículos, que Jesús vino para hacer conocer al Padre. También es cierto. También usted ha encontrado en la Biblia que Jesús vino a morir por nuestros pecados. Eso es cierto también. Y si alguien me pregunta por qué vino Jesús, alguien dice para darnos potestad de ser hechos hijos de Dios. Y exige una cantidad de versículos, y también es cierto. Y si usted también sigue hablando con otro, dice, no, Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. Y eso pues sí es cierto, y le escribe aquí, mire, Lucas Marco dice que 18, que vino a sanar a los quebrantados de corazón. Y el otro dice, no, que Jesús vino a liberar a los cautivos. ¿Y sabe qué hace la gente? Crea el Evangelio de la liberación, porque dice que Jesús vino a liberar a los cautivos. Y entonces se profundiza en eso, y estudia la liberación, y empieza a hablar de demonios y cómo se liberaba de los demonios. Eso es cierto, mis amados, porque Jesús vino a eso, y demuestra con bastantes textos bíblicos que Jesús vino a estas cosas. Pero Él no solo vino a esto, Él vino a algo más. Por eso empezamos el mensaje de hoy hablando de estos detalles. Vino a difundir el Evangelio del Reino. Y este Evangelio del Reino es íntegro. Sanaba, liberaba, bendecía, prosperaba, hacía una cantidad de cosas. El Evangelio del Reino es el todo. No nos podemos concentrar en una partecita y decir que esa parte es el todo. El todo, el grueso, el que cubre todos los aspectos, se llama Evangelio del Reino. Es por eso que el Señor a los que son salvos, dice, los mete
en el reino de su amado Hijo Jesucristo. Hasta que llegue el momento de la consumación total, donde lo veremos cara a cara, nos veremos con el Rey. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Denle un aplauso al que vive para siempre. ¡Aleluya! Él es el Dios de los cielos, amados. Él es el Dios de nuestra alma. Él es el Rey. Poderoso Rey. Por eso Él es poderoso, mis amados. Me encanta cuando se canta esa canción que dice que Él es poderoso en reino. Él es poderoso en majestad. Él es poderoso en potestad. Es decir, en Él está concentrado todo el poder. Grande nuestro buen Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Démosle un aplauso al que vive para siempre. Ahora bien, vamos a entrar, amados, al tema de hoy, a la segunda parte. Esto digamos que ha sido la introducción del tema, solo que estamos aquí con el tiempo. Entonces, ya sabemos, y engancho aquí diciendo que la forma correcta de orar es pedirle a Dios que venga a tu reino. Pero a veces nos quedamos cortos porque no hemos entendido. Y uno dice, bueno, y si yo oro y quiero orar media hora o 20 minutos o 5 minutos, y siempre voy a decir, venga a tu reino, venga a tu reino, venga a tu reino. Se me convierte esto en un rezo. Se me convierte esto en una cosa cíclica que no sé qué más decir. No, amados, es que el reino de Dios debe venir a tu vida, pero también debe venir a la vida de tu casa, de la escuela. El reino de Dios debe venir a la ciudad, debe venir al gobierno, debe venir a tu finanza. Sí, el reino de Dios debe gobernar las finanzas de tu bolsillo. ¿Cómo se gobierna allá en el reino? El reino es tan amplio que enseña cómo gobernar las finanzas. El reino de Dios debe gobernar tus sentimientos. Es el reino de Dios que debe gobernar la iglesia. Hay que gobernar, sí, la familia conforme al reino. Todo debe hacerse conforme al reino. Por eso que venga el reino a mi finanza, que venga el reino de los cielos a mi familia, que venga el reino de los cielos a mi escuela, que venga el reino de los cielos a mi universidad, que venga el reino de los cielos a mi conocimiento, que todo se haga conforme al reino de los cielos. Y no solo conocerlo, sino que se haga la voluntad que se hace en el cielo, conforme en ese reino. Amén. Esa es la manera correcta de orar. Lo que implicaría hacer un poco de cambio, porque cuando nosotros oramos, nosotros empezamos, Señor, fíjate en este, Señor, ayúdale a este, ayúdale al otro, dame a mí, porque esta es nuestra oración, es como una lista de peticiones. Incluso uno dice, ¿cuáles son las peticiones? Porque uno ya sabe que es una lista que le van a pasar de peticiones. No se trata de esto, de pasar del menú al Señor una lista. Se trata de que el Señor venga, que venga su reino de Dios en todas las partes de mi vida. En el contorno de la ciudad, que venga el reino de Dios a este mundo, que venga verdaderamente el reino de Dios. Jesús dijo, ya vino porque soy yo. Por eso dice que el reino de Dios es luz, pero el hombre vive en oscuridad y no le gustó la luz. Cuando habla allí de esta oscuridad, no se habla del bullo, del oscuro, de lo negro que no se ve, es el conocimiento. Eso es, amados. Por eso la palabra oscuridad quiere decir no lo sabía. Usted ve que los políticos dicen, a mí me tenían al oscuro. Yo vi que robaron, pero yo ni siquiera vi, yo estaba al oscuro. Quiere decir que él no sabía, que no tenía conocimiento. Aunque él vio, pero él dice, yo estaba en el oscuro y en el oscuro no se ve. Yo estaba en las tinieblas. Por eso Jesús viene a dar luz. Es una luz especial. No es esta luz de bullo, es una luz trascendental, mis hermanos. Y ahí donde uno estudia las luces y se da cuenta que es todo un mundo muy complicado. Por eso una de las formas de decir que vino Jesús a hacer a la tierra fue a traer luz, a traer entendimiento. Amén. A ver, mis amados, resulta que cuando Dios quiere hacer algo, Él usa los ángeles. Generalmente es el estilo que Dios usa, los ángeles. Entonces Él usa sus ejércitos de ángeles para hacer una cosa y para hacer otra.
Dice que a finales de tiempo, muy pronto, cuando el Señor venga con todos sus ángeles, dirá a los ángeles, apártenme a la derecha estos y a la izquierda estos. Y entonces los ángeles empiezan a traer la gente y a hacer toda la obra que quiere el Señor que se haga. Esto es importante que usted lo grabe en su mente, que el sistema que Dios usa, al menos en su soberanía es más usual, es los ángeles. ¿Obedecen los ángeles al Señor? Claro que sí. Bueno, Satanás no se queda corto. Como él es un copión, le gusta hacer las cosas similar a Dios para confundir y engañar. Satanás usa los demonios. Y él manda a los demonios para hacer las labores también. Él no es que anda por aquí, Satanás no anda acá en la tierra. Por eso es bueno estudiar la palabra de Dios con detenimiento, gastar un poquito de tiempo, amados. Él no anda por acá en la tierra, pero de vez en cuando le interesa algo, especialmente Satanás viene a la tierra en persona. A ver si nos ubicamos. Estoy hablando de Satanás en persona. Él manda a sus demonios. Él oye que están predicando, por ejemplo, de prosperidad, que es bíblico, que es correcto, si se enseña conforme a la palabra, conforme al reino, es bíblico, es correcto enseñar la prosperidad. Entonces Satanás manda a sus demonios, vaya, confunda a esa gente, vaya, engaña, diga, pónganos en conflicto. Él manda a sus demonios. Satanás ve que están predicando salvación, él enseña entonces y manda a sus demonios para tratar de dañar la obra. Y Satanás ve que están enseñando, no sé, la venida del Señor, algo de escatología. Él manda y pone a alguien para que confunda, para que alguien distraiga, para que Satanás sabe usar los demonios para esas cosas. Esto lo ha aprendido y quiere hacerlo Satanás para confundir el sistema que tiene Dios, que usa los ángeles. Y Satanás se hace pasar por el grande, el que gobierna, para hacer creer que él, y más lo va a hacer en un futuro muy cercano, que él es Dios. Nosotros sabemos que Satanás se va a hacer pasar por Dios muy pronto. De hecho, se hace pasar por Dios y se hace llamar el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, el Dios de... Él se hace llamar así continuamente. Muy pronto va a haber una confusión muy grande en la tierra. Que Satanás se hace llamar por Dios y los demonios, el falso profeta, que lo va a usar, lo va a llamar, se hace pasar por el Espíritu Santo, y el anticristo se hace ya pasar por Cristo. Y entonces dicen es que nosotros somos la Trinidad. Y como usted y yo no tenemos claridad sobre la Trinidad verdaderamente, entonces va a haber confusión. ¿Y sabe qué dice la Biblia? La gente va a decir, es verdad. ¿Y quién como él? Y mira que sí que profetizó. Está muy claro y escrito en Apocalipsis. ¿Y para qué traigo esta información? Porque quiero que usted lo asocie observando qué significa para Satanás el reino de los cielos. ¿Cómo se ofende Satanás cuando alguien predica el reino de los cielos?